Dragon Ball Daima acaba de terminar sus 20 capítulos, dándonos lo que podría ser la primera temporada o la serie completa en general, pero esta fue hecha para celebrar 40 años de la franquicia de Dragon Ball. Y también, de manera triste, es el último proyecto donde el creador Akira Toriyama participó en la franquicia. Esto fue un poco antes de su muerte, hace un año. La historia de Dragon Ball Daima sucede después de la saga de Buu, pero antes de los eventos de Dragon Ball Super. Y aquí tenemos a el Rey Goma, el nuevo rey del reino demoníaco, de donde venían personajes como Dabura y supuestamente cualquier personaje en Dragon Ball que tiene las orejas puntiagudas. Él ve a Goku y a sus amigos como una amenaza, así que le pide un deseo a Shenlong y todos los amigos de Goku, incluyendo a Goku en sí, son transformados de vuelta a cuando son niños, debilitándolos, pero aún así todavía son lo suficientemente fuertes y hábiles para ir al reino demoníaco y tratar de restaurar las cosas a como estaban. Y también para rescatar a Dende, el cual ha sido transformado en un bebé y ha sido esencialmente secuestrado por el Rey Goma. Y eventualmente tendrán la ayuda de este nuevo y misterioso personaje llamado Glorio, y también después de este otro personaje llamado Pansy. Pero resulta que el Rey Goma quizás no sea el único que tiene planes secretos en cuanto a toda esta situación. Dragon Ball Daima es definitivamente una celebración de la franquicia. Se siente que hay un poco de todas las otras series de Dragon Ball y que se juntan para estar en esta serie. Por ejemplo, la historia en sí, el estilo es más una aventura y definitivamente es muy similar a lo que vimos en la original Dragon Ball, donde todo se trataba más de aventuras, unas peleas ocasionales y más de el tipo de personas que conocen nuestros personajes en lo que viajan en estos mundos, o en este caso en los 3 mundos del reino demoníaco. Y eso es algo que la serie hizo bastante bien, la exploración de estos 3 mundos. Se siente que de verdad tuvimos una muy buena idea de cómo funciona este mundo, cómo funciona el segundo mundo, el tercero, y la clase de gente que vive en estos mundos y cómo funcionan las cosas. Incluso cuando tenemos peleas contra secuaces o algo así, es también más en el estilo del original Dragon Ball, donde todo era más de artes marciales y la agilidad de los personajes. Pero por supuesto cuando las cosas se ponen más extremas y tenemos a tipos más poderosos, bueno, ahí tenemos peleas más del estilo de Dragon Ball Z, donde se siente que un solo puñetazo es capaz de destruir toda una montaña o algo así. Y ahí vamos teniendo muchos poderes, transformaciones, en fin. Y luego claramente de la serie de Dragon Ball GT, la muy decepcionante serie de Dragon Ball GT, Daima definitivamente agarra algunos elementos como el hecho de que, bueno, en esa serie Goku era transformado en un niño por el deseo de uno de sus enemigos, aunque en ese caso fue por accidente. Y aquí son todos los personajes principales de Dragon Ball los que terminan convertidos en niños. Y por supuesto tenemos otros conceptos de más adelante como unas nuevas transformaciones, el Super Saiyajin 4... y también el hecho de que una vez más están recreando el estilo de la original Dragon Ball, excepto que contrario a como lo hizo GT, en el que esencialmente hizo casi las mismas situaciones que en el original Dragon Ball, solo que hechas de una mala manera, aquí tenemos una aventura que sí es definitivamente nueva. Y no solo eso, sino que conocemos a personajes nuevos que se vuelven parte de esta aventura, no son simplemente olvidados después de 1 o 2 capítulos. Y también tiene un sentido del humor bastante similar al Dragon Ball original y a lo que veríamos en Dragon Ball Super. Entonces sí se siente que tenemos un poco de todas las otras series de Dragon Ball y no solo eso, no solo exploramos un nuevo mundo o 3 nuevos mundos en este caso, también nos dan unas nuevas explicaciones de cosas que ya se habían establecido antes en Dragon Ball. Parte de esto tiene sus fallas definitivamente, pero en general fue bastante disfrutable. Dragon Ball Daima es una muy buena serie, muy divertida y bastante entretenida. Definitivamente apta para el fanservice que todos esperamos cuando vemos algo de Dragon Ball. A mi parecer, no todos los villanos fueron interesantes, ni siquiera tampoco los antagonistas necesariamente, y todavía se siente que, ok, este personaje estará bien, estará perfectamente ok, pero al mismo tiempo se siente que su peso en la historia termina siendo realmente algo nada especial, a pesar de que este personaje está constantemente en la historia. En cuanto a esto me refiero a personajes como Glorio, por ejemplo, es un buen personaje definitivamente, pero se siente que a fin de cuentas era este misterioso personaje y la razón por la que era misterioso, bueno, terminó siendo nada muy importante o nada muy impactante tampoco, así que sí, una solución muy fácil para un personaje que se supone debía ser más complicado. Pero luego también tenemos personajes como Pansy, la cual parece venir directamente de uno de los juegos de Dragon Quest, los cuales los diseñaba Akira Toriyama, los personajes y las criaturas. Pero bueno, este personaje fácilmente pudo haber sido muy molesto, pero no, de hecho fue bastante competente y bastante útil.
Pero luego también tenemos a los antagonistas o al villano de la serie, el mismísimo Rey Goma. Él realmente no dejó mucha impresión, en su mayoría es un villano que realmente no es tan fuerte, se trata más de debilitar a los otros personajes en lugar de él volverse fuerte, hasta más adelante cuando sí tiene que volverse fuerte, cuando los personajes ya están demasiado cerca. Pero aún así, incluso entonces ya era como que muy tarde para hacer de este enemigo algo realmente impactante. Simplemente era el villano de esta serie porque necesitábamos a un villano. Sí llega a tener una muy buena pelea con los personajes durante los últimos capítulos, pero realmente aparte de eso este personaje en su mayoría es más un chiste, no es tanto un personaje serio. Y luego tenemos a su mano derecha, el tal de Geass, el cual es al parecer hermano del supremo Kaiosama. Se siente que este personaje también debía ser algo más importante, y al parecer tenía sus propios planes que iban en contra del Rey Goma. Pero cuando figuramos exactamente cuáles eran esos planes y cómo se solucionó todo eso, una vez más fue demasiado simple, demasiado fácil, demasiado directo. Sí, Dragon Ball realmente no tiene sentido muchas veces, pero en ocasiones como esta simplemente estamos hablando de, en esta narrativa tan simple, todavía tenemos que tener algo satisfactorio. Y esto realmente no se sintió tan satisfactorio, fue bastante débil. Pero luego tenemos a la doctora Arins, ella sí funciona como antagonista, tiene sus propios planes en cuanto a las esferas del dragón, y luego también tenemos a los personajes que ella crea, estos dos Majin, Majin Q y Majin Buu, y su diseño está bien, tiene buena caracterización, ahí sí funcionó al menos. Se siente que estos personajes de verdad están yendo en una nueva, fantástica aventura, mágica y sin igual. Eso sí, los últimos capítulos estaban tomando unas cuantas sorpresas, unos cuantos riesgos, y luego el capítulo final en general también fue bastante directo. Aunque bueno, supongo que para ese entonces sí solo se espera que la trama se termine, no necesariamente que deje demasiadas sorpresas justo en el último capítulo. Y de hecho ver las predicciones que algunos tenían para el capítulo final y ver lo exageradas que eran en comparación al capítulo que terminamos teniendo es bastante gracioso. A veces los fandoms llegan a esperar demasiado de la serie y los únicos culpables por su decepción son ellos mismos. Pero ella, al menos el final, sí nos demostró que la transformación de Goku es literalmente llamada Super Saiyajin 4, así que al menos eso ya es oficial. Entre más lo pienso, Dragon Ball Daima definitivamente es Dragon Ball GT, pero hecho de una buena manera, no de manera tan decepcionante como esa serie. Las peleas también fueron bastante buenas, tanto las que estaban en el estilo del Dragon Ball original, como las que estaban en el estilo de Dragon Ball Z. Y claro, parte de la razón por la que estas peleas fueron tan increíbles fue por el trabajo de animación, es bastante bueno en esta serie, muy consistente, las peleas son extremas, bien dibujadas, bien ejecutadas, muy buena coreografía. Realmente no usan tanto ciclos de animación repetidos una y otra vez como las otras series de Dragon Ball. Supongo que por eso esta fue limitada a solo 20 capítulos. La música también fue bastante buena, no tanto como en las otras series de Dragon Ball, pero todavía suena bastante bien. Me agradó el tema de opening, me agradó el tema de ending, aunque no tanto como el opening. Y la banda sonora también funcionó, añadiendo mucha emoción a varias de las escenas, ya sean las que son más aventurosas, las que eran de acción, y muchas veces donde teníamos a momentos de los personajes simplemente siendo ellos mismos. Otro de los mejores detalles de esta serie también, cuando no hay peleas, cuando la aventura no necesariamente necesita desarrollarse durante unos minutos, tenemos a los personajes simplemente siendo ellos mismos, y eso es bastante encantador. Hablo en serio, sí, una pelea donde se revela que Vegeta alcanzó el Super Saiyajin 3 entre lo que terminó la saga de Buu y en lo que empezó esta serie, sí, eso es muy sorprendente, es bastante climático, pero al mismo tiempo también de mis episodios favoritos pueden ser cosas tan mundanas como Goku y sus amigos teniendo que ocultarse de estos gigantes en lo que Bulma y Pansy reparan la nave para que puedan irse. En series como esta, a veces esos momentos llegan a ser los mejores de la historia. Sí, Dragon Ball no tendrá las tramas más complicadas en la historia del anime, pero es bastante bueno en cuanto a los personajes que tan encantadores son y las peleas. En general es una serie hecha perfecta para el fanservice y funciona muy bien. Ahora claro, suceden muchas cosas en Dragon Ball Daima y supuestamente cosas son demasiado importantes para que luego sean ignoradas en el canon, lo cual al parecer tiene que pasar de todas maneras porque Dragon Ball Super debe suceder unos años después de esta serie. Ahora claro, eso introduce muchos agujeros a la continuidad de Dragon Ball, pero honestamente así ha sido Dragon Ball desde hace ya como que 30 años. Se siente que desde la saga de Buu en adelante hemos tenido un montón de elementos nuevos añadidos al universo de Dragon Ball que muchas veces contradicen a lo que ya se puso antes o a veces son ignorados en historias de más adelante porque simplemente tenemos nuevas transformaciones. Y bueno, si tomara Dragon Ball más en serio, sí tendría problema con esto, pero bueno, estamos hablando de Dragon Ball, ni siquiera la historia en sí se toma tan en serio. Sí, ok, la historia era muy seria durante la saga de Cell,
pero la saga de Cell ya fue hace como 30 años atrás. Dragon Ball sin sentido ha estado más presente que Dragon Ball con sentido durante sus primeros años. Pero a fin de cuentas siento que esto es algo que puede solucionar cada uno de los fans, ¿cierto? Podemos decir que Daima está en su propia continuidad o que Dragon Ball Super está en su propia continuidad, así como todos aceptamos que Dragon Ball GT está en su propia continuidad también. Porque de cualquier manera siento que en una serie como esta, a fin de cuentas los fans son los que están ganando. Entonces sí, Dragon Ball Daima, una serie bastante disfrutable, definitivamente la veré otra vez en el futuro, quizás cuando ya tengamos todos los capítulos doblados a español latino. Tuvo sus problemas definitivamente, diría que sí hay algunos detalles incluso de Dragon Ball GT que hizo mejor esa serie que esta, y por supuesto todavía no le llega a Dragon Ball Z, por así decirlo, pero bueno, todavía sigue siendo una muy buena serie. Una serie o un producto nuevo de una franquicia no necesita ser absolutamente perfecto para ser disfrutable. Simplemente tiene que ser, bueno, disfrutable. Y bueno, eso fue Dragon Ball Daima. Entonces descansa en paz Akira Toriyama y feliz 40 aniversario a la franquicia. Ya veremos qué nos dan en el futuro. En fin, eso fue todo en esta ocasión. No lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.